¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Deep Dives into the Bible by AI. Hoy nos vamos a sumergir en un capítulo que, de verdad, lo cambia todo. Génesis capítulo 12. Es que justo aquí la historia bíblica da un giro tremendo, presentándonos a un hombre, Abraham, cuyo llamado de Dios pone en marcha nada menos que el plan de redención para toda la humanidad. Arranquemos con esta pregunta. ¿Por qué es que la historia de Abraham comienza con un llamado pero tan radical, que le da un vuelco completo a su vida? Es una invitación a dejarlo todo por una promesa. Un llamado que, de alguna manera, nos hace preguntarnos qué estaríamos dispuestos a arriesgar por fe. Bueno, entremos de lleno. El capítulo arranca con una orden directa de Dios a Abraham. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. A ver, pensemos un momento en lo monumental de esta petición. Esto no era simplemente una mudanza, ¿eh? Era un llamado a abandonar su identidad, su seguridad, todo lo que le era familiar, para seguir una voz divina hacia un destino que era, pues, completamente desconocido. Y si a eso le sumamos este número, el acto de fe se vuelve todavía más asombroso. 75 años. Abraham tenía 75 años cuando escuchó este llamado. O sea, no era un joven buscando aventuras. Para nada. Era un hombre ya establecido. Su obediencia a esa edad, sin tener hijos y sin un mapa claro, de verdad que subraya la confianza tan inmensa que depositó en la voz que lo estaba llamando. Pero claro, la orden de Dios no vino sola. Junto a ese sacrificio tan enorme que se le pedía, vino una serie de 7 promesas increíbles que no solo iban a darle forma a la vida de Abraham, sino a la historia del mundo entero. Esto que vemos aquí es, ni más ni menos, el fundamento de lo que conocemos como el pacto abrámico. A ver, analicemos un poco estas promesas. Dios le ofrece a un hombre sin hijos una descendencia enorme, una gran nación. Le promete prosperidad personal y un nombre reconocido. Y algo crucial, Abraham no solo iba a recibir bendiciones, sino que se convertiría en un canal de bendición para otros. Y por si fuera poco, Dios establece un principio de protección divina. Va a bendecir a quienes bendigan a Abraham y a maldecir a quienes se le opongan. Y con esto llegamos a la 7ª y última promesa, que es como la culminación de todo. Esta promesa va mucho más allá de Abraham, de su familia o de su nación. Es una promesa de alcance global. La teología cristiana ve aquí claramente la promesa definitiva que se cumple a través de Jesucristo, un descendiente de Abraham, quien traería la salvación y la bendición a todas las familias de la tierra, sin ninguna distinción. ¿Y qué hace Abraham? Pues obedece. De inmediato. Pone su fe en acción y se va. Sin embargo, como suele pasar en los caminos de fe, la obediencia no garantiza un viaje fácil. Para nada. De hecho, la fe de Abraham estaba a punto de enfrentarse a su primera gran prueba. Sigamos su ruta por un momento. Sale de Harán con su esposa Sarai y su sobrino Lot. Al llegar a la tierra de Canaán, Dios se le aparece de nuevo y le confirma: «A tu descendencia daré esta tierra». Y en respuesta a esta promesa, Abraham no construyó una casa, no, construye un altar. Este acto de adoración en una tierra extraña es toda una declaración pública de su confianza y de su dependencia total en el Dios que lo llamó. Y justo cuando parece que todo va según el plan, ¡pum!, surge el conflicto central del capítulo. Una hambruna terrible golpea la tierra prometida. La tierra que se suponía que era de bendición, de pronto se vuelve un lugar de escasez. Esta prueba obliga a Abraham a tomar una decisión súper crítica y a desviarse hacia Egipto, lo que prepara el escenario para una prueba, no solo de supervivencia, sino de su confianza en Dios. Y aquí vemos un contraste fascinante. El miedo se apodera de Abraham. En lugar de confiar en que el Dios que lo llamó también lo protegería, se le ocurre un plan humano basado en el engaño para salvar su propia vida. Pero, y este es el punto clave, la fidelidad de Dios no depende de la perfección de Abraham. A pesar del error humano, Dios interviene directamente para proteger a Sarai y para preservar la integridad de su propia promesa. Repasemos rapidito la secuencia. El miedo lleva a Abraham a mentir. Como resultado, Sarai termina en peligro, siendo llevada al harén de Faraón. Irónicamente, Abraham hasta prospera materialmente por su mentira. Pero Dios no lo permite. Interviene con plagas. El faraón descubre la verdad, confronta a Abraham y los echa de allí. El intento de Abraham por controlar la situación falló, pero no pudo frustrar el plan de Dios. Bueno, ahora pasemos de la historia como tal a su relevancia para nosotros. La historia de Abraham no es solo un relato antiguo, está llena de lecciones profundísimas sobre lo que significa vivir una vida de fe hoy en día. La primera gran lección es esta:
La fe de verdad se demuestra con acciones. Así como Abraham dejó todo para seguir la dirección de Dios, muchas veces la vida nos pide salir de nuestras zonas de confort. La fe no es algo pasivo, es una respuesta activa, obediente, a la guía de Dios, confiando en Él incluso cuando el futuro se ve súper incierto. Y la segunda lección que sacamos del episodio en Egipto es que nuestros planes, sobre todo los que nacen del miedo, a menudo causan más problemas. Abraham trató de protegerse a su manera y casi lo arruina todo. Sin embargo, esto nos muestra de una forma brillante que el propósito soberano de Dios no puede ser detenido por nuestros errores. Su plan siempre va a prevalecer. Y esto nos lleva a una verdad que es increíblemente reconfortante. Aun cuando fallamos, cuando el miedo nos gana la partida y queremos tomar el control, la fidelidad de Dios sigue intacta. La gracia de Dios cubrió el error de Abraham, demostrando que sus propósitos no se frustran por nuestra debilidad. Su fidelidad es mucho más grande que nuestros fracasos. Y esta es la enseñanza final y poderosa de este capítulo. Las promesas de Dios son nuestra ancla. No importa si enfrentamos la incertidumbre de un nuevo llamado, como Abraham al salir de su tierra, o los desafíos de una hambruna en nuestras propias vidas, podemos confiar en que Dios es fiel, su protección es constante y sus promesas son seguras. Génesis 12 nos deja una lección poderosísima sobre la fe, sobre el fracaso y sobre todo sobre la asombrosa fidelidad de Dios. La historia de Abraham nos recuerda que el camino de la fe implica confiar en las promesas divinas, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Muchas gracias por habernos acompañado en este análisis. Si les ha sido de bendición, no olviden darle me gusta y suscribirse. Nos vemos en la próxima.